Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a ver la última parte del capítulo 54 en donde vamos a ver el otro sentido químico que tiene el cuerpo, que es el olfato. Así que vamos a ver un poco de anatomía para introducir, pero antes es importante saber que el sentido del olfato es aún más complejo que el sentido del gusto, ya que el olfato es el menos conocido de nuestros sentidos, principalmente porque es un fenómeno subjetivo. Es decir, lo podemos notar muchísimo en un ejemplo tan claro como lo es el perfume o el olor de un perfume en el cual a alguno le agrada y al otro no. Es un fenómeno subjetivo. Pero ahorita vamos a ver de dónde proviene ese fenómeno subjetivo. Y también vamos a ver que es un eh, sentido poco desarrollado por los humanos, ya que los mamíferos o finalmente los animales, otros animales tienen este sentido demasiado desarrollado que pueden oler hasta 1000 kilómetros su presa o cientos de kilómetros su presa. Así que nosotros es un poco, muy poco desarrollado. Pero vamos a ver. Todo parte de la membrana olfativa. ¿Y qué es la membrana olfativa o cómo se compone la membrana olfativa? La membrana olfativa se encuentra en una área de 2,4 centímetros cuadrados y se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, en el techo de las fosas nasales, específicamente en el tabique en su parte superior, en la parte lateral del cornete superior y la pequeña porción de la cara superior del cornete medio. Ahí es donde se encuentran la membrana olfatoria. Es esta que ustedes pueden ver acá que está marcada. Pero si hacemos un zoom para ver cómo está conformada esta membrana olfatoria, vamos a ver que está compuesta de dos principales células. Esta es la membrana olfatoria. De arriba o de abajo hacia arriba, como lo estaríamos viendo en esta imagen, es la membrana como tal, las fosas nasales y de ahí ya la membrana olfatoria, que aquí están las células de sostén, la lámina cribosa del etmoides, que es finalmente hueso, que está como pues agujereado finalmente y que permite el paso de fibras, bueno, de células o de parte de las células olfatorias, que ahorita las vamos a ver, y que pasan por aquí hasta el bulbo olfatorio y aquí hacen su sinapsis. Entonces, aquí están algunas células de las cuales vamos a hablar, se llaman células mitrales, células de penacho, pero ahorita vamos a hablar y vamos a ver su función. Se encuentran en el bulbo olfatorio, que recuerden que es el primer par craneal. Así que normalmente la membrana olfatoria se forma de las células olfatorias, que como tal son las encargadas de detectar el olor, de detectar a esa sustancia olorosa. Y estas células olfatorias se encuentran hasta 100 millones en la membrana olfatoria. Ojo, las células olfatorias son células especializadas. De hecho, son células neuronales. Son neuronas especializadas. Sí, así como lo escucharon. De hecho, esto que ustedes ven acá es una extensión de un axón que lanza su axón finalmente hasta esta parte que se llama glomérulo, que es donde hacen sinapsis el axón de la célula olfatoria con el penacho o la célula de penacho o la célula, a las células, ¿vale? Del bulbo olfatorio. Todas estas células olfatorias están sostenidas por células de sostén, como su nombre lo dice. Algo específico y es, digámoslo así, el encargado de detectar los olores o de atrapar los olores, así como ustedes recordaban que los cilios de el gusto o de las células del gusto detectaban o atrapaban los sabores, pues aquí los cilios olfatorios o pelos olfatorios de las células olfatorias detectan o atrapan el olor.
Estas cilios olfatorios o pelos olfatorios vienen de 4 a 25 cilios por cada célula olfatoria y tienen una medida, de hecho, tiene una anchura de 0,3 micrómetros y un largo de 200 micrómetros aproximadamente. Además de esto, aparte de las células de sostén y las células olfatorias, se encuentran glándulas. Estas glándulas, llamadas glándulas de Bowman, se encargan principalmente de secretar moco y generar una capa mucosa que más adelante vamos a ver que ayuda a que todos esos olores que lleguen a la parte de la membrana olfatoria se queden y puedan ser fácilmente atrapados por los cilios olfatorios. Vamos a hacer un zoom a estos cilios olfatorios porque es aquí donde, como les decía, se atrapa a la sustancia olfatoria, olorosa, perdón, y se activa. Normalmente la membrana de los cilios olfatorios tiene una electronegatividad de menos de 55 milivolts. Y esta es la estructura básica de una activación de un odorante, que es así como le llamamos a una sustancia olorosa. El odorante lo que hace es unirse al receptor acoplado a proteína G. Esta es la proteína G que ya sabíamos que está formada por alfa, gamma y beta. Finalmente, cuando se une, el alfa se separa y alfa activa a la enzima adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa convierte el AMP cíclico en ATP y en el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico estimula el canal de sodio para que éste se aperture y se despolarice el cilio olfatorio y finalmente la célula olfatoria. Es decir, en este proceso, vean cómo es que se estimula, se libera, pasa el ATP y se convierte en AMP cíclico. Se estimula el canal y deja pasar el sodio y vean cómo cambia la polaridad a menos de 30 milivolts. Algo importante es que incluso la minúscula producto oloroso o un odorante específico va a poner en marcha una cascada que abre en una proporción elevadísima canales de sodio. ¿Por qué? Aquí solo vemos un sistema o una vía, digámoslo así, pero es que el odorante puede estimular a un solo receptor acoplado a proteína G, pero incidir y generar que varias proteínas G se activen y varias proteínas G estimulen a muchísimas más adeninatos ciclasas, a muchísimas más enzimas adeninatos ciclasas. Y esas adeninatos ciclasas también incidan aún más ATP a AMP cíclico y ese AMP cíclico estimule aún más canales de sodio. O sea que una mínima molécula de odorante puede generar un efecto en cascada. Algo importante, y es que el grado de estimulación de un odorante va a depender siempre de tres cosas. Primero, que la sustancia sea volátil e inhalada. Obviamente, si no es volátil y que se puede inhalar, pues nunca la vamos a poder oler, a menos que nos acerquemos la gran cantidad para que salga y podamos inhalarlo. La segunda cosa es que el odorante tiene que tener tanto una parte hidrosoluble y una parte liposoluble. Esto principalmente porque el hidrosoluble le va a ayudar a penetrar esa capa mucosa que habíamos mencionado, que de hecho es esta que ustedes ven aquí, y la parte liposoluble va a ayudar a penetrar en el cilio y unirse al receptor acoplado a proteína G. Algo importante a decir es que el número de potenciales de acción crece de 20 a 30 por segundo mientras está estimulando o no el cilio olfatorio, o sea que siempre está en constante estímulo este cilio olfatorio. La
El olfato es de rápida adaptación. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, entramos a un cuarto, de hecho, muy probablemente ustedes también lo han sentido, que nosotros entramos a un cuarto, huele horrible, horrible, ¿no? Supongamos a lo más horrible que ustedes hayan olido, huele y nos hacen estar ahí adentro. Pasa el tiempo, a lo mejor nos distraemos y el olor ya no lo olemos. Y entonces viene otra persona de fuera, entra y dice, oye, qué horrible huele, ¿hueles eso? Y tú, pues, como de que dices, pues no, no lo huelo. Ese es el efecto de la rápida adaptación de las sensaciones olfatorias. Y es que los receptores olfatorios se adaptan alrededor de 50% más o menos durante el primer segundo de su estimulación y hasta toma un plazo en torno de 1 minuto para que todas las sensaciones olfatorias se hayan extinguido. Y esto principalmente se da a través de las neuronas centrífugas. Estas neuronas centrífugas provienen de todos los centros finales donde terminan las neuronas del bulbo olfatorio, que ahorita lo vamos a ver. Estas neuronas centrífugas regresan con información o finalmente regresan con electricidad y vienen a una zona que se llama granos. Esta zona de granos contiene varias neuronas inhibitorias que se encuentran en el bulbo olfatorio. Estas neuronas inhibitorias lo que hacen es activarse por las neuronas centrífugas y inhibir la sinapsis que se está teniendo en las células olfatorias o en el glomérulo, que es este que he explicado aquí. Eso hace que las sensaciones olfatorias no persistan y, como su nombre lo hemos dicho, se adapten rápidamente. Como les decía, en el pasado, la mayoría de los fisiólogos estaba bien convencido de que podíamos decir, como en el gusto, que existían, por ejemplo, 5 sabores, ¿no? Que existía el umami, el ácido, el dulce, el agrio, ¿no? El salado. Pero se dieron cuenta que las sensaciones olfatorias no son como, que las sensaciones olfatorias son mucho más extensas. Existen mucho más sensaciones primarias olfatorias y solamente han detectado como un grupo como tal donde podrían encajar algunos olores. Y estos son 7: alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Y esto principalmente se empieza a ver que es un sinfín de sensaciones olfatorias primarias porque se ha descubierto la existencia de un mínimo de 100 sensaciones olfatorias primarias. ¿Por qué? Porque existe más de 1000 receptores olfatorios. Recordemos que en el gusto, pues existían específicamente ya algunos receptores investigados que detectaban ciertos tipos de sabores, pero en el olor es diferente. Existen más de 100 receptores olfatorios, imagínense, y que cegueras olfatorias se dan por más de 50 olores, a diferencia de la ceguera olfatoria que veíamos que solamente era de un solo sabor en ese caso. Ahora vamos a ver características de el olfato. Y es que el olfato, aún más que el gusto, posee cualidades afectivas. Y es algo bien interesante que más adelante lo vamos a ver. Pero estas cualidades efectivas van a decidir y saber de que algo es agradable para ti, pero a lo mejor no para mí, o algo es desagradable para ti o no para mí. Como por ejemplo, a algunas personas les gusta el perfume y a otras les desagrada el olor a la basura, por ejemplo. Una característica principal del olfato también es, como lo veíamos, que una minúscula cantidad de un olor puede generar un estímulo y oler ese olor en el aire, capaz de suscitar una sensación olfativa. Existen varias umbrales por cada uno de los
olores por cada una de las sustancias olorosas o por cada odorante. En este caso, Guyton nos hace referencia de el metilmercaptano. El metilmercaptano se detecta o tiene un umbral de detección cuando nosotros solemos 25 billonésimas de gramo en cada mililitro. Imagínense esa cantidad tan mínima. Con esa cantidad tan mínima, nosotros lo olemos. Y entonces los investigadores dijeron, hay que aprovechar ese olor, ya que con una poca cantidad el cuerpo lo huele. Y entonces lo decidieron agregar al gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo, o finalmente el gas doméstico que se utiliza para cocinar, está principalmente formado por butano y propano. El butano y propano son gases inoloros y ahí está el problema. Si nosotros no tuviéramos el metil mercaptano dentro del gas licuado del petróleo, que es lo que hicieron los investigadores, meterlo aquí, nosotros no oleríamos nunca cuando existiera una fuga de gas. Y eso es muy importante y demuestra la sensibilidad y la investigación en este aspecto. Otra de las características del olfato es que las concentraciones de los umbrales de las sustancias que suscitan los olores son pequeñísimas a diferencia de los umbrales que se tienen en otros sentidos. Por ejemplo, aquí son los límites detectados por diversos sistemas, o sea, diferentes umbrales. Viene desde el umbral 1 hasta 1 billón. Y vean que el oído tiene un umbral de sonido, en este caso, obviamente, muy grande. De 1 hasta 1 billón puede detectar. El, la visión tiene de 1 a 500.000 de umbral. Pero vean que el olfato solamente tiene de 10 a 50 veces por encima del umbral. Y aquí cuando sobrepasa esto, es decir, por aquí o por aquí, ya no se detecta un cambio más agresivo. Es decir, cuando llega a 10 a 50 de umbral o cuando se llega finalmente al umbral, no, nosotros no decimos, su está oliendo demasiado fuerte, su está oliendo más fuerte, su está oliendo mucho más fuerte. No, sino que se queda aquí en este umbral. Ya no importa que haya más olor o etcétera, etcétera, porque finalmente es cuantitativo. Ahora sí, hablaremos de cómo se transmiten los una vez que las células olfatorias se estimularon por el odorante, ¿cómo se transmiten? Como les decía, las células olfatorias son neuronas o especializadas que lanzan su axón una vez estimulado y este axón viaja a través de las láminas cribosas del etmoides y llega al bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es clave, es muy importante porque las porciones olfatorias del encéfalo figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que como tal, el bulbo olfatorio en animales primitivos sería una parte del encéfalo. Es decir, que en nuestro cerebro, el bulbo olfatorio es como si se hubiera desprendido del cerebro, pero sigue teniendo características o sigue teniendo contacto con muchas conexiones del cerebro, que más adelante vamos a ver. Entonces, llegan las fibras nerviosas, bueno, los axones, hacia las zonas de glomérulos. Esos glomérulos son zonas en las cuales se genera la sinapsis en los células mitrales, que son aproximadamente 25, y células de penacho, que son aproximadamente 60. Los glomérulos reciben aproximadamente 25.000 axones y hacen sinapsis. Después de esto, las células mitrales y los de penacho lanzan obviamente sus axones hacia los diferentes puntos de el sistema nervioso central.
Las vías olfatorias se dividen en dos, en el área olfatoria medial y en el área olfatoria lateral, que incluye o que da paso al sistema olfatorio antiguo y al sistema moderno. Es decir, primero llega al área olfatoria lateral y de ahí surge o de ahí se pueden hacer sinapsis hasta el sistema olfatorio antiguo o al sistema moderno. Así que vamos a ver el primero, el sistema olfatorio medial. Es este de aquí. Este sistema o área olfatoria medial o primitiva normalmente se encuentra en los núcleos septales y estos, al recibirlos, su función se encarga principalmente de respuestas, como su nombre lo dice, primitivas. Es decir, cuando nosotros solemos lavarnos los labios por algo que está o que olemos muy rico, muy sabroso, salivar u otras acciones o reacciones a la alimentación o impulsos emocionales básicos, como por ejemplo, no sé, sentirnos atraídos o estimulados por un olor rico o un olor de alguna persona. Y esto principalmente está dado porque esta área olfatoria medial o primitiva tiene contacto con el hipotálamo. La segunda área en la cual se dividen las vías olfatorias es el área olfatoria lateral. Esta abarca la corteza prepiriforme, piriforme, la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Y en esta está encargada de aprender a disfrutar de ciertos alimentos o de aborrecerlos. Y esto surge porque esta área olfatoria lateral está en contacto con el hipocampo. El hipocampo es una estructura que más adelante, mucho más adelante vamos a ver, pero está encargada de la memoria, de los recuerdos. Entonces, aquí es donde nosotros aprendemos a oler, donde decimos, ¿sabes qué? Este olor está horrible, huele horrible esto, me recuerda a tal cosa. O este olor, huele genial, me recuerda a cuando era o cuando soy, etcétera, etcétera. Es por eso que todos los olores nos pueden generar recuerdos o finalmente nos hacen aprender a disfrutar lo que nos agrada o lo que nos aborrece o lo que nos desagrada por esta unión o por estas áreas a las cuales llegan esas sinapsis. Como les decía, para llegar a la vía antigua se debe de llegar a la área olfatoria lateral. Aquí se lanzan sinapsis, se lanzan axones hacia la vía antigua o, o paleocorteza. Esta se encuentra en la porción anteromedial del lóbulo temporal y también la vía moderna, que se encuentra en el cuadrante anteroposterior de la corteza orbitofrontal. Esta recientemente se ha detectado que sirve para analizar conscientemente los olores, es decir, que soy consciente de que este olor tiene una característica de tal y tal y tal y tal y que no se parece a este, etcétera, etcétera. Es un poco más, eh, pues como le dice ahí, consciente de lo que se está oliendo, más crítico. Guyton nos recuerda que las fibras nerviosas centrífugas, aparte de generar una inhibición y hacer que nos acostumbremos a un olor, también existen fibras centrífugas que vienen y provienen desde el cerebro, que envían señales inhibitorias para acentuar un tipo de olor, para ser más específicos a un olor que queremos, en este caso, oler. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el capítulo de hoy. Si tienen alguna duda, me pueden dejar en los comentarios. Hasta luego. Bye.